mundo perfectamente racional, los ciudadanos tomaríamos decisiones con la mejor información disponible, con nuestros intereses en mente, sopesando consecuencias y eligiendo la más virtuosa. En este chistoso mundo real en el que vivimos, tendemos a decidir con información imperfecta, a veces incompleta, abundan las decisiones negativas, especialmente en el largo plazo, con consecuencias que después lamentamos. Si la inteligencia humana es producto de la evolución parece habernos entregado algo bastante incompleto. Hoy, en simbiosis con la filosofía, Gustavo Ortiz nos va a ayudar a ver si podemos reconocer un rompecabezas ahí donde las ciencias parecen tener un regadero de piezas. Primero, María Emilia Beyer examina si la psicología aplicada a la economía puede darnos luz entre la lógica y los instintos. ¿Eres un ciudadano que tiene la cabeza fría y que analiza cada aspecto con cuidado antes de tomar una decisión? ¿O eres de las personas que se dejan llevar por el momento y confían en su intuición? Ahora que se aproximan las elecciones presidenciales, vale la pena que nos hagamos esta pregunta. Y también vale la pena que sepamos que la ciencia ha demostrado que nuestras decisiones no siempre están bajo nuestro control, aunque ni siquiera nos percatemos de ello. El estudio censal de participación ciudadana 2012 reportó que el 1 de julio de ese año, más de 50 millones de mexicanos emitieron su voto para elegir al presidente de la República y esta fue una cifra que equivalía al 62% del padrón. Con respecto a las edades, los niveles de participación se concentraron en la población que tenía entre 40 y 79 años. El mismo estudio indica que para México hay una tendencia a la alza del abstencionismo, sobre todo en la votación de los jóvenes. Esta falta de interés, según los expertos, se explica por la desconfianza del ciudadano en los partidos políticos. Así, pareciera que regresar la confianza del ciudadano en las instituciones de gobierno puede ser uno de los aspectos interesantes para fomentar mayor activismo político en una población. ¿Puede la ciencia hacer recomendaciones al respecto? Podríamos decir que en las últimas décadas ha surgido un campo de investigación que conocemos justamente como neurociencia de la toma de decisiones. Entonces es una rama de las neurociencias que tiene un pie en la neurociencia conductual, un pie en la neurociencia cognitiva. En realidad muchos de estos procesos ya se habían estudiado por muchos años, sobre todo en modelos animales. Entonces es un puente muy interesante la neurociencia de la toma de decisiones entre campos como la psicología, en particular la psicología social, la economía, por otra parte, la ciencia política, o también las ciencias clínicas, porque en el escenario clínico, que es al que yo me dedico principalmente, hay muchos pacientes que sufren problemas de toma de decisiones. A mediados del siglo pasado, en Estados Unidos se desarrollaron diferentes tendencias para analizar la conducta de los votantes. Estos estudios detectaron que los intereses personales, los beneficios obtenidos y una sensación de identidad que nos relaciona con algún candidato o con algún partido político nos ayudan a determinar y a predecir hacia dónde podría ir la votación. La toma de decisiones está fuertemente influida por emociones que no siempre son conscientes. Hay un nivel al cual el individuo tiene conciencia de lo que es aceptable socialmente, de lo que tiene una mejor gratificación socialmente o de lo que es penalizado socialmente. En su libro La paradoja de la elección, ¿por qué más es menos?, el psicólogo Barry Schwartz señala que la posibilidad de elegir entre muchas opciones nos genera ansiedad en lugar de felicidad. Una vez seleccionado un producto o un candidato, caemos en la duda de si habremos elegido lo mejor posible. Cuantas más opciones se tengan, más contrastes y escenarios imaginarios creamos, y la decisión final se vuelve, por lo tanto, más compleja. En 1974, Daniel Kahneman publicó un artículo titulado Teoría del prospecto, un análisis de la toma de decisión bajo riesgo. Este texto le daría fama y fortuna y lo llevaría incluso a ganar el Premio Nobel de Economía en el 2002. Kahneman es un psicólogo que declara no saber nada de economía, pero él y sus colegas sentaron las bases para la llamada economía conductual,
que investiga cómo procesa cada persona la información que llega a su cerebro y analiza las tendencias cognitivas que promueven que una persona haga una elección en lugar de otra. Entonces esto también depende de sistemas cerebrales y cada individuo tiene sus propios algoritmos. Algunos se gobiernan más por la psicología del miedo, otros se gobiernan más por la anticipación del placer. En las decisiones políticas, por ejemplo, algunos individuos pueden identificarse con un candidato y al anticipar su triunfo pueden experimentar un placer que es como un placer, le podríamos llamar como vicariante, ¿no? Basado en la identificación. En el 2003, Kahneman declaró que las personas tendemos a no pensar mucho y no complicarnos demasiado, por lo que tendemos a adoptar como propios juicios de otras personas siempre y cuando éstas nos parezcan confiables. Pero ¿qué pasa si desde el inicio el juicio no era realmente confiable y estamos guiándonos por una mentira bien maquillada? Los trabajos de Kahneman, que vienen muy bien expuestos en su libro tan popular de Pensar rápido, pensar lento, nos plantean dos sistemas para la toma de decisiones. Uno de decisiones rápidas, que suele ser procesos automatizados, algunos de ellos enraizados en la biología del cerebro, una biología más instintiva, que son decisiones sobre todo donde está muy implicada la anticipación del placer, por un lado, y por otra parte, la psicología del miedo, que serían como los dos extremos. Desde el punto de vista de neurociencias decimos que estos son sistemas de castigo y recompensa. Esto permite decisiones rápidas en situaciones de peligro y se piensa, desde el punto de vista evolutivo o darwiniano, que tiene mucho sentido y que es muy eficaz cuando tenemos que tomar decisiones en situaciones críticas, ¿no? Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2007, encontró patrones conductuales parecidos a los descritos por Kahneman. En su libro Un pequeño empujón, Thaler indica que si hay que elegir entre dos opciones, lo común es que decidamos la más fácil y no la más adecuada. Así, para promover que elijamos comida saludable en lugar de comida chatarra, Thaler señala que el empujón consiste en colocarla a la altura de los ojos del consumidor, facilitando así que la mirada encuentre el alimento saludable. En su libro, el autor describe que las decisiones se toman desde dos sistemas cognitivos. El automático, que es inconsciente, rápido y no genera esfuerzo extra. Y el reflexivo, que es laborioso, lento y autoconsciente. Desafortunadamente, los estudios de Thaler y sus colegas parecen demostrar que algo tan importante como una elección presidencial se define en la mayoría de las personas a partir de un sistema automático, de poca reflexión, en donde el candidato que cause buena impresión a la primera tiene las de ganar. Podría haber ciertas disposiciones cerebrales que nos hagan preferir un tipo de disposición o la otra. Y esto se retroalimenta con la psicología del miedo, que se puede promover a través de propaganda, anuncios de televisión, publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la manera, yo creo que como compiten, ¿no? Desde el punto de vista de un darwinismo social, diferentes tendencias sociales que están representadas por respectivos partidos políticos, empresarios y demás, que compiten, ¿no? Y a lo mejor en cierto nivel se rebasa cierto umbral crítico que hace que una población tome una decisión conservadora o una decisión liberal o progresista, como se le quiera ver. El buen tomador de decisiones tiene que ser una persona que tenga bien afinadas estos dos sistemas, el sistema de decisiones rápidas y el sistema de decisiones lentas, y sobre todo una capacidad de juicio suficientemente rápida para discriminar cuándo nos encontramos en un escenario que requiere una decisión rápida y cuándo nos encontramos en un escenario que requiere una deliberación. La propuesta del empujón de Thaler camina mano a mano con el llamado paternalismo libertario, que nos dice que se puede a punta de pequeños empujones manipular la opinión pública y todo eso para dirigirla, supuestamente, hacia el bien común. A la luz de esta premisa y de los estudios desarrollados por la economía conductual, vale la pena que nos hagamos ciertas preguntas, como ¿quién define cuál es el bienestar común? ¿Y no será que nosotros, antes de tomar decisiones, debemos de pensarlo mejor o realmente somos dueños de nuestras elecciones?
Pensar como pensamos es en el fondo lo que sugiere María Emilia Beyer que hagamos. Lo vamos a hacer con la ayuda de un pensador profesional, un filósofo, Gustavo Ortiz Millán, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Javier. Tu trabajo es amplísimo, pero quiero que nos concentremos un poco en la parte de tu trabajo que ilustra los procesos mediante los cuales tomamos decisiones, cambiamos de creencias, cambiamos de opiniones, porque todo eso está relacionado con el tema que nos interesa, que es cómo vamos a llegar a la casilla de voto. Ese será el final de la entrevista. Pero independientemente de lo amplia que es tu producción publicada, parece haber una línea de temas que constantemente aparecen. Juicios de valor, creencias, verdad, objetividad y sobre todo cómo se interrelacionan entre ellos, y por eso quiero examinar decisiones. El reportaje insinúa que con frecuencia elegimos, y particularmente en contextos electorales, elegimos lo más fácil y sin pensar demasiado. ¿Somos entonces una especie medio inútil para tomar decisiones? No, no somos inútiles para tomar decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo. Lo que pasa es que cómo tomamos las decisiones, para eso hay muchas teorías. Una de ellas nos dice que somos básicamente seres racionales, que recibimos información, tenemos preferencias y todo el tiempo tratamos de maximizar esas preferencias, tratamos de maximizar nuestros intereses. Entonces, buscamos los mejores medios para alcanzar esos fines. Pero el trabajo de Kahneman y los otros psicólogos conductuales que citó María Emilia en el reportaje parece indicar, a partir de estudios semiempíricos por lo menos, parece indicar que en grandes números y en situaciones especialmente complejas tendemos a lo más simple. Es cierto, buena parte de la investigación empírica que se ha producido en psicología, particularmente la que viene del trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky, nos muestra que este modelo de toma de decisiones que plantea la teoría de la elección racional, según la cual somos básicamente seres racionales, seres en el fondo egoístas, que es mucho el modelo en el que se basa la economía para explicar nuestras acciones en el mercado, ¿sí? O sea, los economistas, para poder hacer predicciones, tienen que partir de un modelo de cómo tomamos decisiones, de cómo nos movemos en el mercado, etc. Pero un problema para ellos, para esta teoría, es que no somos tan racionales como la teoría quisiera que fuéramos. Y han terminado por reconocerlo, además, ¿no? Y ahora estudian niveles hormonales, testosterona en los hombres, en las bolsas de valores y ese tipo de cosas. Es decir, hay cuestionamientos en esas teorías. Sin duda. Yo creo que estamos abandonando el modelo del Homo economicus que plantea la economía, estas teorías de explicación de la conducta a partir de la economía, a partir de las cuales muchos ganaron premios Nobel. Pienso en las explicaciones de un Gary Becker tratando de explicarnos cuestiones como el amor, el matrimonio, etcétera, en términos meramente económicos. Bueno, eso se ha abandonado completamente y es muy sintomático de esto, de que muchos de los premios Nobel que se han dado en economía han sido a psicólogos o a gente como Richard Thaler, que ha desarrollado la psicología en economía. Entonces, bueno, no somos, la pregunta tal vez sea un poco demasiado simple, no somos totalmente inútiles para tomar decisiones, pero tampoco parecemos caber demasiado bien en un modelo que nos produzca conclusiones del todo útiles. En la introducción yo hice una presentación deliberadamente simplista. Tenemos información, tenemos intereses, sopesamos consecuencias de las elecciones. Si elijo A, la consecuencia es esta. Si no elijo A, la consecuencia es esta otra. Decido. En la realidad no es tan trivial. ¿Por qué no? ¿Qué le está faltando a ese modelo simplista? En la realidad, lo que nos muestran los estudios empíricos es que no tomamos decisiones de ese modo, que en general tomamos decisiones de un modo mucho más intuitivo, ¿sí? Y primero vienen las reacciones emocionales y luego tratamos de justificarlas, que es a un posteriori. poco, sí,
que es un poco diferente del modelo del que hemos hablado, del modelo de elección racional. Es decir, según bueno, primero sopesamos las posibles alternativas, tenemos juicios de valor acerca de cada una de ellas y entonces tomamos la decisión. No, parece más bien que en distintos aspectos de nuestras vidas, primero viene la reacción rápida y luego viene el proceso reflexivo. Por eso se habla de un proceso dual en el pensamiento, que es primero el pensamiento reflexivo, el pensamiento rápido. ¿Sí? De hecho, el título del libro de Daniel Kahneman es pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos esta parte del pensamiento que es de reacción rápida, y luego a posteriori pensamos y tratamos de justificar cómo es que llegamos a esa conclusión. Pero bueno, eso complica las cosas todavía más que lo que ya eran complicadas, y quiero introducir un elemento que identificaste tú en una entrevista en el Instituto Mexicano de la Radio hace 6 años, en tiempos electorales parecidos a esto, que introduce una serie de variables distintas. Decías entonces, en 2012, cuando tomas una decisión, no siempre eres consciente de todas las consecuencias que va a tener tu acción. Las conoces, pero solo hasta cierto grado. Y esas consecuencias se dan entremezcladas con un montón de otras circunstancias que pueden cambiar las consecuencias. Y pienso yo, por ejemplo, si un candidato miente. Tú puedes armar todo un argumento súper racional y decir si elijo a este candidato, entonces, ¿verdad? Pero si entre este montón de circunstancias que tú mencionas viene la variable engaño, y no nos engañemos, es real, entonces todo tu andamiaje racional se viene abajo. ¿Qué defensa tenemos? Bueno, siempre tenemos que prever ciertas consecuencias, y en la medida en que podemos, lo hacemos. Es imposible simplemente porque somos seres limitados y que no podemos ir mucho más allá. Nuestras capacidades cognitivas son limitadas. No podemos ir más allá y tratar de considerar todas las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Pero entonces sí somos un poco cautivos. Es decir, déjame ponerlo en estos términos, y sin que yo insinúe que es necesariamente lo mismo, pero la pregunta tiene cierto retruécano. Cuando estudias todos estos procesos, ¿te ha dado por estudiar la mercadotecnia, la publicidad? Es un buen ejemplo, pero no es algo que yo haya hecho. Pero encontrarías muchos puntos en común, ¿no? Entre el discurso político electoral y la lógica de tratar de inducir una respuesta en un número elevado de personas. Sin duda alguna. Las campañas, aunque no siempre lo parezca, sobre todo en nuestro contexto mexicano, cuando escuchas los spots de campaña, pero en general las campañas tienen que basarse en datos acerca de la psicología, de qué es lo que quiere la gente, de cuáles son sus motivaciones a la hora de votar. Pero ¿tú crees que están tan conscientes como están ustedes, los que estudian estos procesos, de las limitaciones del proceso racional de los electores? Dicho de otra manera, si yo sé que la toma de decisiones de los electores va a estar, número uno, al parecer dominada primero por la reacción rápida en vez de la reacción reflexiva, que requiere más tiempo y más pensamiento. Eso número uno. Y número dos, con información imperfecta, entonces eso favorece los eslogans de una línea y las promesas del tipo creceremos al 7% anual, que cualquier revisión reflexiva diría eso no va a funcionar así. ¿Tú crees que están tan conscientes como ustedes? Yo no sé si están conscientes de eso. Supongo que deberían de estarlo, porque finalmente las campañas, que lo que tratan de hacer es inducir el voto y hacer que la gente decida en una cierta dirección y no en otra, tienen que conectar con intereses que tiene la gente, ¿sí? Intereses que muchas veces pueden ser circunstanciales, como a la gente le importa la seguridad, le molesta la corrupción, etc. Si no logran hacerlo, si no logran conectar con esos intereses, entonces lo que vamos a ver es un gran desinterés por los asuntos públicos y niveles de abstención muy grandes. Pones en
futuro, pero en realidad hace rato que está en presente y en pretérito. Pero además de los intereses, hay otro elemento que es enormemente de alto peso específico, la parte no racional, la parte emocional. En la introducción, muy de paso, mencioné la evolución como si fuera una cosa fácil de decir. Te propongo una hipótesis. Esa respuesta racional, esa respuesta racional, evolucionó mucho tiempo después en el ser humano que la respuesta puramente basal, que se conoce en términos de la dualidad pelear o huir. Es decir, cuando éramos animales todavía muy primitivos, ante cualquier amenaza, en fracciones de segundo tienes que decir me engancho y peleo o salgo corriendo, por simple cuestión de supervivencia. Esa es la respuesta rápida, poco reflexiva, no te pones a hacer cálculos de consecuencias. ¿Eso explicaría por qué decidimos entonces tanto con base en elementos no racionales, aun cuando ahora tenemos todo el andamiaje racional en el cerebro? Supongo que una explicación en términos evolucionistas de por qué se da esto podría ir en ese sentido. ¿Te convence? Yo creo que tiene lógica. Es decir, dado cómo se dio nuestra evolución y cómo se dio la evolución de nuestras capacidades cognitivas, que primero hayamos desarrollado este cerebro reptiliano y sobre esa base hayamos desarrollado procesos de racionalidad como los que hemos desarrollado. Pero entonces podría uno casi concluir que la inteligencia evolucionó demasiado despacio y que por su lado la especie, el Homo sapiens, empezó a formar sociedades, empezó a aplicar paradójicamente esa inteligencia para sobrevivir sin tener que pelear ni huir. Entonces estoy pensando en la existencia de la medicina moderna, por ejemplo, que hace que seamos muchísimos más humanos que los que seríamos sin eso, ¿no? Entonces daría la impresión de que ahora somos un chorro de gente teniendo que tomar decisiones utilizando la inteligencia que evolucionó más lentamente y entonces sigue dominando la otra parte. ¿Te parece lógico? Me parece que sin esa base, la racionalidad y toda nuestra inteligencia no podría haberse dado. ¿Sí? Y de hecho, en buena medida está al servicio de esa base. ¿Sí? No es raro que muchos psicólogos hoy en día hayan vuelto al modelo de motivación que planteó David Hume en el siglo XVIII. David Hume decía, frente a un modelo aristotélico según el cual somos mayormente racionales y nos definimos por eso, David Hume decía, no es cierto lo que dice Aristóteles, no somos tan racionales. Entonces propone un modelo de racionalidad práctica que dice, en realidad, la razón es y debe ser esclava de las pasiones, dice en un famoso pasaje, y lo que estamos viendo con la psicología contemporánea es que Hume tenía bastante razón en eso. Ya. Bueno, hay otro elemento que no hemos examinado aquí. Hay una serie de modelos mayormente teóricos, de hecho conjeturales, porque hacer experimentos en esto es endiabladamente complicado, e interpretarlos después, ¿no? Pero hay una serie de modelos que se han ocupado de tratar de entender los procesos de decisión a nivel individual. La verdad es que en estas sociedades de la escala de las que yo describí hace un momento, las decisiones colectivas son en muchos sentidos mucho más importantes y parece que no son la suma lineal de las decisiones individuales. Y quiero citar un ejemplo muy actual y no tan lejos geográficamente de México, pero muy cercano en circunstancias. La ciudad del Cabo, Cape Town, en Sudáfrica, está a unas semanas de declarar lo que ellos han llamado el día D. Se van a quedar sin agua, van a tener que cerrar las redes de distribución y poner una docena de puntos de distribución de agua en toda la ciudad y la gente va a tener que ir a formarse desde las 4 de la mañana y van a tener, me parece que son como 25 litros diarios por persona para absolutamente todo. Lo notable de esto es que no es algo que sucedió de la noche a la mañana, hace años que se viene previendo y tuvieron por lo menos 3 oportunidades de evitarlo. Había un plan de infraestructura, pero era caro y de largo plazo. Había un plan de restricciones de uso que de hecho entró en acción hace años, pero si a la gente le decían ahora tienes que gastar 80 litros diarios, gastaban 92. Nunca llegaron a 80 y nunca llegaron por debajo de 80. Y había que buscar nuevas fuentes de agua, que otra vez era caro y muy poco visible. No tomaron ninguna de esas 3 decisiones y ahora enfrentan lo que van a enfrentar. ¿Hay alguna relación entre estos modelos
de entendimiento de las decisiones individuales y las decisiones colectivas? Sí, yo creo que es una falsa dicotomía que, por un lado, el individuo toma decisiones separado de la colectividad y que la colectividad no influye en esas decisiones. Todo el tiempo está influyendo. Lo que se ha visto es que siempre tomamos decisiones y hay un sesgo de conformidad con respecto a lo que los otros piensan. O sea, siempre estamos viendo qué es lo que el otro decidió y muchas veces cambiamos nuestras decisiones en virtud de lo que los otros han decidido, ¿sí? Siempre nos pensamos a nosotros mismos como seres autónomos, como que nosotros tomamos nuestras decisiones por nosotros mismos y que lo hacemos del modo más racional posible. Pero en realidad mucho influyen las decisiones de los otros, influye también las reacciones emocionales que tienen los otros. Es muy curioso que digas esto, porque una cosa que por fin sí funcionó en Ciudad del Cabo es que les decían, a ver, restricciones, ahora todo el mundo 80 litros por día. Y lo que hicieron fue entonces no hacer público lo que cada quien, no te decían lo que estabas consumiendo, te decían lo que consumían tus vecinos. Y eso pareció establecer una carrera hacia abajo, en que dices, el vecino está cumpliendo mejor que yo y por lo tanto yo tengo que acelerarme. Eso es de lo que estás hablando. Sí, inevitablemente tendemos a compararnos. Entonces vemos cómo actúan los otros y piensas, bueno, si el vecino está consumiendo más agua, porque yo no. Supongo que es lo que mucha gente habrá pensado, no sé, habrá que... Al parecer sí, porque ese fue el momento en el que a partir del cual empezaron a cumplir mejor con las restricciones de consumo de agua. Sí, cuando ves que la gente alrededor tuyo está cumpliendo y consumen menos, entonces tú vas a consumir Bueno, pero menos. tiene una consecuencia muy indeseable, que entonces, porque si todos nos estuviéramos viendo unos a otros, en realidad nadie terminaría por decidir nada. Es cuando hay alguien o un grupo reducido que es capaz de empezar a inducir decisiones que ese efecto espejo puede entrar. En todo caso, se supone que el sistema de elecciones políticas que vamos a enfrentar dentro de unas semanas previene eso. Tú no debes de saber qué votan tus vecinos y tus vecinos no deben de saber qué votas tú, porque la casilla está aislada y el voto es secreto. En principio es así. Entonces te hago la última pregunta en un minuto que nos queda. Tú que te dedicas a examinar cómo la gente cambia de creencias, cambia de opiniones basado en juicios de valor, todo eso se supone que va a conducir a la ciudadanía a emitir su voto dentro de unas semanas. Cuando tú vayas a votar, ¿te llevas algo de tu trabajo? ¿Te sirve de algo ser filósofo en este área cuando vas a votar? Yo creo que sí. El modo en que tomamos decisiones, y sobre todo las decisiones electorales, en realidad tomamos decisiones muchas veces movidos más por nuestras reacciones emocionales, por nuestras filiaciones partidistas o ideológicas, que por información. Pero ¿y tú como filósofo entonces votas de una manera diferente? No, yo creo que voto voto más o menos como cualquier otro. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que la mayor parte de la gente vota en condiciones de ignorancia. Tendemos a ser muy ignorantes con respecto a las decisiones electorales. Bueno, lo seremos menos a partir de hoy por tu participación aquí. Gustavo Ortiz, muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ti. Muy bien. Pues estuvo bien ese final.